Tengo muchas ganas de seguir escuchando. Alabado sea el Señor. Tras oírles hablar de la palabra de Dios Todopoderoso, por fin comprendo que no he aprendido nada en todos mis años de fe en el Señor. No veía la diferencia entre creer en el Señor y creer en la Biblia. Incluso utilicé mis escasos conocimientos sobre la Biblia para limitar la obra de Dios. Seguí a los pastores en su oposición a Dios Todopoderoso. Tomé el camino de los fariseos oponiéndome a Dios sin saberlo siquiera. Es cierto. Qué arrogante y necia soy. Cuando miro mi conducta y mis actos, no parecen propios de un creyente. Nunca tuve una fe real en el Señor. Básicamente era una incrédula. Hermana Jan, ¿cómo puedes decir eso? Cierto. Llevamos muchos años creyendo en el Señor y guardando su nombre. Eso. Leemos la Biblia, oramos y confesamos nuestros pecados. Somos humildes, pacientes y amables con los demás. Hacemos obras benéficas. Y lo sacrificamos todo por trabajar para el Señor y difundir el Evangelio. Eso. ¿No practicamos las palabras del Señor y seguimos su camino? Eso. ¿Cómo puedes decir que nuestra fe no ha sido real o que somos unos incrédulos? Sí, ¿cómo puedes decir eso? Y todavía más, Pablo dijo en la Biblia: he peleado la buena batalla. Amén. Cierto. He terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Amén. Por esto creo que nuestra fe en el Señor recibirá su elogio. Sí. El Señor nos llevará al reino de los cielos. Amén. Claro. ¿Tengo razón o no la tengo? Amén. Así Lo es. que dice la hermana Ma tiene sentido. Eso. Si nuestra fe no fuera real, ¿cómo podríamos sacrificar nuestro trabajo y juventud por Él? Así es. ¿Cómo podríamos sufrir tanto para dar testimonio de Él? Si no creyéramos de verdad en el Señor, ¿habríamos soportado todo ese sufrimiento, cargado nuestra cruz y seguido al Señor? Cierto. ¿No preferiríamos sufrir en prisión antes que renegar del nombre del Señor y traicionarle? Todo esto no demuestra que realmente creemos en el Señor. Cierto. A lo largo de la historia, los santos no han creído así en el Señor. Sí. ¿Cómo podéis decir que no es una fe verdadera en el Señor? ¿Cómo explicáis esos problemas? Sí, explicádnoslos. Hermana Miao, siéntate, por favor. El hermano Yu y el hermano Shao nos van a hablar de esos problemas. Claro. Sí. Escuchemos, sí, Habladnos por favor. de ellos. Queremos saber. Escucharé con atención. Muchos creyentes piensan que si siguen el nombre del Señor, leen la Biblia, oran y se reúnen con frecuencia, son capaces de sacrificarse por el Señor y trabajar para Él, son verdaderos creyentes. Piensan que si creen así en el Señor, serán llevados al reino de los cielos cuando Él regrese. ¿Creer en Dios es tan fácil como piensan muchos? Si la gente cree así en Dios, ¿de verdad podrá recibir su elogio? Los fariseos, denunciados y condenados por el Señor Jesús, no creían así en Dios. Ellos oraban con frecuencia y trabajaban mucho. Viajaban a los confines de la tierra para difundir el Evangelio. Entonces, ¿por qué su fe no obtuvo la aprobación del Señor, sino que sufrió su condena y maldición? La verdad es que no. Es algo que nunca me había pensado en este dilema. Los que han leído la Biblia comprenden que pese a que los fariseos leían bien la Biblia, oraban con frecuencia, difundían el Evangelio, sufrían enormemente, amaban a los demás y en apariencia eran devotos, verdaderos creyentes, en realidad no tenían un sitio para Dios en sus corazones, ni lo engrandecían. Su fe no se centraba en buscar la verdad de las palabras de Dios ni en comprender su voluntad, mucho menos en practicar sus palabras y seguir sus mandamientos. Solo se centraban en divulgar conocimientos bíblicos y teoría teológica, en celebrar ceremonias religiosas, aferrarse a las normas para alardear de sí mismos y establecer que los demás les idolatraran. Durante años creyeron así en Dios, sin llegar a conocerlo. Ellos no se volvieron sumisos ni reverentes con Él. De ahí que cuando el Señor Jesús realizó su obra, ellos no buscaron la verdad. Solo lo valoraban según sus propias concepciones y fantasías. Sin tener en cuenta lo profunda que fuera la prédica de Jesús o de cuánta autoridad y poder tuviera su obra, ellos
No la buscaron ni la estudiaron. Siguieron oponiéndose y condenando al Señor Jesús hasta que finalmente lo crucificaron. Fueron maldecidos y castigados. Es verdad, es verdad. Los fariseos maltrataron a nuestro Señor Jesús. Decidme, ¿se puede denominar verdadera fe en Dios a la fe de los fariseos? Pues no. ¿Aceptó Dios la fe de los fariseos? Claro que no. Correcto. El Señor Jesús no solo no los aprobó, sino que los condenó y maldijo diciéndoles: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿No es verdad? Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Los fariseos solo confiaban en sus propias nociones y fantasías y solo creían en el Dios del cielo. No creían en el Señor Jesús encarnado que expresaba la verdad. Les aburría la verdad y la detestaban. Creían en Dios, pero también se oponían a Él. ¿Tengo razón, hermanos? Sí, sí. Convencido de que tienen toda la Así razón. es. Ellos no son verdaderos creyentes. No eran verdaderos. Estoy de acuerdo. Nosotros no somos fariseos. Veamos las comunidades religiosas actuales. Muchos pastores y ancianos se aferran al nombre del Señor, oran en su nombre, leen la Biblia, lo abandonan todo por Él y trabajan para Él. Pero cuando Dios Todopoderoso expresa la verdad para realizar su obra del juicio en los últimos días, ellos definen la obra de Dios según sus propias fantasías. Creen que las palabras y la obra de Dios están en la Biblia y que todo aquello que vaya más allá de ella es una herejía. Saben que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad y que puede con todo. Pero no la buscan ni la estudian. Difunden todo tipo de rumores y mentiras, difamando, condenando y blasfemando a Dios Todopoderoso. Es verdad. Impiden por todos los medios que los creyentes busquen el camino verdadero. Incluso denuncian a quienes den testimonio de la obra de Dios en los últimos días. Sí, sí. Sí, así es, estoy de acuerdo. Decidme, ¿en qué se diferencian estos pastores y ancianos de los fariseos que se oponían al Señor Jesús? No hay diferencia, su esencia es la misma. ¿No conocen ambos el camino verdadero, pero se oponen a él de todos modos? Sí. ¿No son los enemigos de Dios que detestan la verdad? Es cierto. Eso nos muestra que el hecho de que la gente crea en el Señor, pero solo se aferre a su nombre, trabaje para Él y parezca devota, no significa que practique las palabras del Señor, ni que siga su camino, ni que sean verdaderos creyentes que sirven al Señor. Cierto. Que parezcan devotos no significa que engrandezcan al Señor en su corazón y que lo reverencien y obedezcan. Tampoco significa que comprendan la verdad ni que lo conozcan a Él. Sí, el hermano Saul tiene razón. Si la gente cree en el Señor, pero no busca la verdad, no la practica y no experimenta sus palabras, no importa cuántos años crean en Él o cómo trabajen por Él, no pueden obtener su aprobación. Así es. Esto es especialmente cierto en el caso de los pastores y ancianos del mundo religioso. Aunque trabajen para la obra del Señor, siguen oponiéndose y condenando de forma fanática a Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Esto basta para demostrar que son unos malvados que se oponen a Dios. La obra de Dios de los últimos días los descubre como unos anticristos. Sin duda sufrirán la maldición y el castigo de Dios. Sí, sufrirán el castigo de Dios. Como dijo el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Así es. Claro, efectivamente. Por supuesto. Estamos de acuerdo. Son palabras del libro de Mateo. Dios Todopoderoso en los últimos días dice: no me importa lo meritorio que sea tu trabajo duro, lo buenas que sean tus cualificaciones, lo cerca que me sigas, lo renombrado que seas, ni cuánto haya mejorado tu actitud. Mientras no hayas hecho lo que yo he exigido, nunca podrás conseguir mi aprobación. Desechad todas esas ideas y cálculos vuestros tan pronto como sea posible, y empezad a tratar en serio mis exigencias. De lo contrario, convertiré a todas las personas en cenizas con el fin de terminar mi obra.
Y en el mejor de los casos, convertiré en nada mis años de obra y sufrimiento. Porque no puedo llevar a mis enemigos ni a las personas que apestan a maldad según el modelo de Satanás a mi reino, a la era siguiente. Es verdad, nunca entrarán en el reino de Dios. Las palabras de Dios tienen majestad. ¿No es esta la ira de Dios? Las palabras de Dios son verdades inmutables. Amén. Que los creyentes puedan recibir su elogio no depende de cuánto trabajen ni de cuánto sufran. Depende de si ellos practican sus palabras y lo obedecen. Es verdad. No obstante, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Estas palabras son las nociones y fantasías de Pablo y no concuerdan con las palabras de Dios ni con la verdad. Son opuestas a las palabras de Dios. Claro que sí. Ahora todos deberíamos ver esto claro, ¿no? Sí, gracias al Señor. Sí, gracias al Señor. Después de oíros decir esto, vienen a mi cabeza las palabras de Pablo. Son sus propias nociones y fantasías que no concuerdan para nada con las palabras de Dios. Son incompatibles con las normas para ser llevados a su reino. Durante estos años, las palabras de Pablo nos han confundido. Sí, nos han confundido. Solo pensábamos en trabajar para el Señor y creíamos que seríamos arrebatados cuando regresara. No buscábamos la verdad ni escuchábamos la voz de Dios. Casi perdemos la oportunidad de recibir al Señor. Las palabras de Pablo nos han hecho verdadero daño. Hemos idolatrado a Pablo. Sus palabras apenas son un pálido reflejo de la grandeza del Señor. Espero que Dios en su infinita misericordia perdone nuestro pecado, porque somos simples pecadores. Gudán, ¿qué estás haciendo? Oh, tía, ¿a qué has venido aquí? He venido a escuchar los sermones. Ven aquí, rápido. No tenías que ir al hospital. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás tan asustado y precavido, Gudán? Tía, tienes que irte. La policía viene a detener a los creyentes. ¿Qué? ¿La policía? ¿Cómo lo sabes? No preguntes. Y vámonos ya. Espera. Explícamelo. ¿Qué ha pasado? El anciano Sun se ha enterado de que los predicadores del Relámpago Oriental están aquí. Y trae a la policía para que los detenga. ¿El anciano Sun? ¿Y cómo lo ha sabido él? ¿Le has enviado tú un mensaje al anciano Sun? ¡Dímelo! Dime la verdad ya. Tía, ya sabes que últimamente tengo muy poco dinero. El anciano Sun me ha dicho que obtendré 5.000 yuanes por cada uno. Con 2 ganaré 10.000, tía. ¡Tonto más que tonto! ¡Eres un imbécil! ¡Eres más Judas que el propio Judas! ¿Cómo has podido hacer algo así? Ya hablaremos. Tía, tía, tía. Ahora es evidente que lo que pensábamos antes sobre que los creyentes en el Señor que se aferrasen a su nombre recibirían su elogio y entrarían en su reino era algo totalmente absurdo. Sí. Hermano Yu, hermano Sao, ¿qué significa tener verdadera fe en Dios? ¿Y cómo puede ganarse su elogio nuestra fe? Habladnos un poco más. De acuerdo, por favor, gracias. Habladnos un poco más. Gracias. ¿Qué ocurre? Dejadme. Para nada bueno. Gudán nos ha denunciado al anciano Sun. El anciano Sun viene con la policía hacia aquí. Pero, ¿dónde están? Anciano Sun, ¿dónde está la gente? Han debido de filtrar la información. Hemos llegado tarde. ¡Maldita sea! ¡Me han engañado!